El viernes 13 de abril de 2029, una montaña de piedra de 340 metros pasará por debajo de nuestros satélites y podrás verla a simple vista. Esto es Sidera, y esta es la historia de Apophis, el asteroide que primero nos aterrorizó y luego nos hizo un regalo. Al final de este viaje, sabrás qué se sentirá esa noche mirando al cielo y por qué los científicos, en lugar de miedo, sienten impaciencia. La historia empieza en junio de 2004, en un observatorio de Arizona. 3 astrónomos fotografían un puntito nuevo moviéndose entre las estrellas. Rutina. Se descubren asteroides todas las semanas. Le asignan un nombre provisional, calculan una órbita preliminar y el objeto se pierde tras el resplandor del Sol. 6 meses después, otro telescopio lo reencuentra. Las computadoras actualizan la órbita y entonces, en las pantallas del laboratorio de la NASA, salta una alarma. La trayectoria proyectada cruzaba la de la Tierra. Fecha señalada: viernes 13 de abril de 2029. Cada nueva observación, en lugar de descartar el impacto, lo hacía más probable. 1%, 2%, 2,7%. Una posibilidad entre 37 de que una montaña voladora golpeara la Tierra. Nunca, ni antes ni después, un asteroide ha puesto cifras tan altas sobre la mesa. En la escala de Turín, el termómetro internacional del riesgo de impacto alcanzó el nivel 4, el récord histórico. Aquella Navidad, en la NASA, nadie durmió tranquilo. Cuando le tocó recibir nombre definitivo, sus descubridores eligieron uno con mensaje: Apophis. En la mitología egipcia, Apophis es la serpiente del caos, el enemigo que cada noche intenta devorar al Sol y cada noche es rechazado. El nombre era una declaración. Esto es lo que la humanidad debe vigilar noche tras noche para que no nos devore. Pero, ¿devorarnos cuánto exactamente? Pongamos el monstruo en su tamaño real, porque el tamaño aquí lo es todo. Apophis mide unos 340 metros, más alto que la Torre Eiffel, y pesa decenas de millones de toneladas. No es un asesino de dinosaurios. Aquel medía más de 10 kilómetros. Apophis no acabaría con la civilización ni con la especie. Pero su impacto liberaría decenas de miles de veces la energía de la bomba de Hiroshima. Suficiente para devastar por completo una región del tamaño de un país pequeño. Si cayera en el mar, levantaría tsunamis en costas enteras. Si cayera en tierra, abriría un cráter de varios kilómetros y arrasaría todo en cientos a la redonda. Un golpe regional, no global. Pero un golpe que ninguna generación ha visto. Con eso en juego, cada decimal de aquella órbita se volvió una cuestión de estado. Porque en aquella órbita había algo más que una fecha, un detalle diminuto que suena a cuento y decide el destino de mundos. El ojo de la cerradura. Verás, el peligro nunca fue solo 2029. El peligro era que, al pasar cerca, la gravedad terrestre desviara a Apophis hacia un pasillo muy concreto del espacio. Los astrónomos lo llaman keyhole, una franja de apenas unos cientos de metros. Si el asteroide la cruzaba, la física lo devolvería directo a la Tierra 7 años después. Imagínalo, todo el espacio infinito y el destino de millones de personas dependiendo de si una roca pasa por un agujero del tamaño de un estadio. Durante años, Apophis vivió en esa incertidumbre.
Reducirla exigía medir su posición con una precisión de metros, a decenas de millones de kilómetros. Parecía imposible. No lo fue. La herramienta definitiva fue el radar. Antenas gigantes disparando ondas de radio al asteroide y cronometrando el eco. En marzo de 2021, Apophis pasó lo bastante cerca para una medición de máxima precisión. Los ecos volvieron. Las computadoras calcularon. Veredicto. No cruzará ningún ojo de cerradura. Ni en 2029 ni en 2036. Impacto descartado durante al menos 100 años. Ese día, la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA hizo algo insólito. Borró oficialmente a Apophis de la lista de riesgos. La serpiente estaba domada. El día que borraron a Apophis de la lista, los astrónomos no archivaron el expediente. Lo abrieron más. Porque Apophis va a venir igualmente. Y va a pasar cerquísima. Viernes 13 de abril de 2029. Marca la fecha. Esa noche, la serpiente pasará a unos 31.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Para que lo entiendas, nuestros satélites de comunicaciones orbitan a 36.000 kilómetros. Apophis pasará por debajo de ellos, entre nuestras máquinas y nosotros. Es el sobrevuelo más cercano de un asteroide de este tamaño del que la humanidad tenga registro. Algo así ocurre, se estima, una vez cada varios miles de años. Y esta vez toca con público. Unos 2.000 millones de personas, desde Europa, África y Asia Occidental, podrán verlo sin telescopio. Parecerá una estrella de brillo medio cruzando el cielo en silencio, más veloz que un avión, durante unos minutos inolvidables. Piensa en esa imagen. Una montaña más alta que la Torre Eiffel, deslizándose sobre tu ciudad, inofensiva, por un margen que ahora conocemos al milímetro. Será el evento astronómico más visto de la historia. Pero lo mejor de esa noche no lo veremos nosotros. Le pasará al propio Apophis. Porque el encuentro no es gratis para él. Al pasar tan cerca, la gravedad de la Tierra lo va a retorcer. Nuestro planeta le aplicará fuerzas de marea. Tirará más de su cara cercana que de la lejana. La misma física que estira los océanos, estirará al asteroide entero. Los modelos predicen temblores en su superficie, avalanchas de rocas y un cambio en su rotación. Apophis entrará dando un giro y saldrá dando otro. Y su órbita quedará alterada para siempre. Llegará siendo un asteroide que cruza la órbita terrestre y se irá convertido en otro tipo de objeto. Es un experimento natural irrepetible. La Tierra remodelando una montaña en directo. Y no pensamos perdérnoslo. La NASA ya tiene una nave en camino. Se llama OSIRIS-APEX y es una vieja conocida, la misma sonda que trajo muestras del asteroide Bennu. En lugar de jubilarla, la redirigieron. Llegará a Apophis justo después del sobrevuelo para estudiar de cerca las cicatrices que le dejé la Tierra. Europa prepara la suya. Ramses, diseñada para llegar antes del encuentro y acompañar a Apophis durante el momento crítico, como un testigo de primera fila. Un asteroide escoltado por naves humanas mientras roza un planeta habitado. Hace 20 años esto era ciencia ficción. Hoy es el calendario oficial. Y hay una razón más profunda para tanto interés. Apophis es, también, un ensayo general. Febrero de 2013. Una mañana cualquiera en Chelyabinsk, Rusia. La gente va al trabajo, los niños a la escuela. Nadie mira al cielo. Y el cielo de pronto se enciende.
Un segundo sol cruza en silencio y estalla con más brillo que el amanecer. La onda expansiva llega minutos después. Revienta miles de ventanas y hiere a más de 1.500 personas. El proyectil medía apenas 20 metros. Nadie lo vio venir. No fue descuido. Vino desde la dirección del Sol, el único ángulo que ningún telescopio en tierra puede vigilar. El peligro no siempre avisa de frente, a veces llega de lado. Por eso los próximos vigilantes no estarán en la Tierra. Telescopios espaciales que mirarán donde nosotros no podemos. Porque la pregunta ya no es si algún asteroide vendrá de verdad a por nosotros algún día. Es cuándo. Y por primera vez en la historia de la vida terrestre, hay plan. En 2022, la nave DART se estrelló a propósito contra el asteroide Dimorphos y le cambió la órbita. La humanidad movió su primera roca celeste. Los dinosaurios no tenían programa espacial. Nosotros sí. Somos la primera especie de este planeta capaz de mirar al cielo y devolver el golpe. Vigilancia con telescopios, radar de precisión, naves interceptoras. La serpiente del caos llega justo a tiempo para poner a prueba todo el arsenal, pacíficamente. Por eso, cuando preguntas a los astrónomos por 2029, no encuentras miedo. Encuentras algo parecido a la víspera de una fiesta. En nuestro primer viaje, te contamos que vivimos dentro de una galería de tiro cósmica. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado somos nosotros. Apophis pasó de ser el récord histórico del pánico a ser la mayor oportunidad científica de su generación, sin cambiar él ni un metro de trayectoria. El monstruo es el mismo. La diferencia es que ahora sabemos exactamente dónde estará, cuándo y a qué distancia. El caos, medido, deja de ser caos. Esa es la victoria silenciosa de esta historia. Convertimos una amenaza en una cita. La primera cita de la humanidad con un asteroide. Así que apunta. Viernes 13 de abril de 2029. Si estás en el lado correcto del planeta, sal a mirar. Verás una lucecita cruzando entre las estrellas y sabrás que es una montaña pasando de largo, exactamente como las computadoras dijeron que haría. Esa lucecita será muchas cosas a la vez. Un fósil del origen del sistema solar, un experimento de marea planetaria, un ensayo de defensa global. Pero sobre todo será esto: la prueba, visible a simple vista, de que entender el cielo es la mejor manera de dejar de temerlo. La serpiente vendrá, rozará al sol de los egipcios y seguirá su camino, derrotada otra vez, esta vez por las matemáticas. Sidera, historias del universo.